Hola, muy buenas. Soy José Manuel del Pozo y soy instructor de buceo. Este es un vídeo que está realizado para el Club de Buceo CBS Glu Glu. Principio de Arquímedes. En el vídeo vamos a ver ejemplos gráficos de la flotabilidad negativa, neutra y positiva. Veremos el enunciado del principio de Arquímedes, matemáticas y distintos tipos de flotabilidad. Por otro lado, también veremos el trimado, qué es el trimado y el cómo debemos de ir trimados. Y por último, los riesgos que conlleva una mala flotabilidad. Aquí tenemos una animación gráfica que ilustra el principio de Arquímedes. Fijaros que cuando yo sumerjo un cuerpo, este va a desplazar un agua. Cuando el agua que ha desplazado pesa menos que el cuerpo se va a hundir, es decir, va a estar en flotabilidad negativa. Si el agua que desplaza el cuerpo pesa lo mismo que el cuerpo, estaría en flotabilidad neutra, ni se hundiría ni flotaría. Por último, tenemos el caso en que el agua pesa más que el cuerpo. En este caso, el cuerpo va a flotar. Sería el ejemplo de un corcho. Si esto ocurre, el cuerpo estará en flotabilidad positiva, es decir, flotará. La ley dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desalojado. El peso es una magnitud en función de la gravedad y la masa del cuerpo, es decir, la aceleración la estamos variando por la gravedad. Recordad la fórmula de que fuerza es igual a masa por aceleración. El empuje lo seguimos manteniendo en función a esa fórmula, es decir, la magnitud sería en función de la aceleración y de la masa del cuerpo. Con lo cual yo puedo igualar ambos conceptos. En función del peso, el peso yo lo puedo poner la aceleración en función a la gravedad. Y también puedo variar y la masa ponerla en función al volumen. Si yo sustituyo la aceleración y el volumen, tendría la ecuación de peso es igual a volumen por densidad por gravedad. El empuje, como la aceleración tendrá que ser negativa, será volumen por densidad por aceleración. Si igualo ambas ecuaciones, la del peso y la del empuje, obtengo que cuando el resultado de esa ecuación me diera menos de cero, la flotabilidad sería positiva. Si me da igual a cero, sería una flotabilidad neutra. Y si el resultado es mayor que cero, la flotabilidad es negativa. Aquí tenemos otra animación de lo que pasa, por ejemplo, en una embarcación cuando vamos metiendo peso dentro de ella. Se va hundiendo, va desplazando cada vez más volumen. Una de las propiedades de la materia es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo, es decir, de forma simultánea. Cuando yo metía el barco en el agua, ese barco estaba desplazando una cantidad de agua. Si yo lo pongo en una báscula, a un lado el agua que ha desplazado el barco y el propio barco van a pesar lo mismo. En la balanza quedaría equilibrado. Cuando yo a ese barco le he metido una carga, ha desplazado algo más de agua. Esa cantidad de agua, si yo peso la carga, la pongo a un lado de la balanza y al otro lado pongo el agua desplazada, no se va a mover, va a ser la misma cantidad, va a pesar lo mismo. Así que el barco cargado va a tener un peso que va a ser el agua desplazada del barco más el agua que desplaza la carga. Nuevamente vemos la animación. El barco se sumerge de su propio peso un cierto nivel y cuando vamos cargando va disminuyendo, va hundiéndose cada vez un poquito más.
todo el mundo, cuando estamos sumergidos, estamos dentro del agua, tenemos un peso. Pero también, al estar sumergido, tenemos un empuje. Cuando el empuje es mayor que el peso, la flotabilidad es positiva, es decir, que flotamos. Si el peso es igual al empuje, ni flotaremos ni nos hundiremos, será una flotabilidad neutra. Y si estamos demasiado lastrados, como en la imagen, el peso será mayor, consecuentemente al ser menor el empuje, será una flotabilidad negativa y nos hundiremos. Los tres casos serían con poco lastre, es decir, tendríamos flotabilidad positiva, con lastre adecuado, que sería una flotabilidad neutra, y con un exceso de lastre tendríamos una flotabilidad negativa y nos hundiríamos. Bien, todas las fuerzas van a tener un centro de gravedad donde son aplicadas. Cuando estoy sumergido, como hemos visto, tengo un peso y un empuje. El empuje está dibujado en amarillo y el peso en rojo. Cuando yo quiero avanzar, voy a hacer una fuerza, un vector de fuerza me va a indicar en la dirección en la que me voy a mover. Se van a contrarrestar el peso y el empuje, con lo cual solamente va a quedar la magnitud vectorial y el vector de dirección de hacia dónde me voy a mover. El esfuerzo que voy a hacer va a ser el que está en el vector, representado en el vector. Si lo que tengo es un peso mayor que el empuje, voy a tener que hacer una fuerza para contrarrestar esa diferencia de peso que hay. Pero además voy a tener que hacer una fuerza avance, con lo cual mi fuerza resultante, es decir, el vector resultante de este sistema, sería un vector que tendría una magnitud mayor. Si lo comparo con el vector para yo tener el mismo resultado de la magnitud que tenía un avance con una flotabilidad neutra, fijaros que es mayor en el caso de tener una flotabilidad negativa, porque tengo que ir avanzando hacia arriba para no pegarme al fondo y en la dirección de avance. Si lo que ocurre es que tengo una flotabilidad positiva, es decir, tengo un empuje mayor que el peso, yo voy a tener que hacer una fuerza para hundirme y además la fuerza de avance. Consecuentemente, igualmente voy a tener una magnitud vectorial mayor que cuando la flotabilidad es neutra. Si nos fijamos ahora las magnitudes, fijaros cómo es mayor las magnitudes cuando no tengo una buena flotabilidad que cuando la flotabilidad es la adecuada, tanto en flotabilidad negativa como en flotabilidad positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a hacer menos esfuerzo con una flotabilidad correcta. Cuando yo estoy en una posición que no es horizontal, yo voy a tener que estar, lo primero es que yo no voy a ver dónde dan mis aletas, con lo cual ya es peligroso de entrada. Pero además, a esto le llamamos trimado. Para yo tener un avance y un menor esfuerzo en el avance, tengo que mantenerme lo más horizontal, lo más paralelo posible al fondo. Si lo que tengo una flotabilidad positiva, voy a tener que tener una inclinación hacia el fondo, con la cabeza hacia el fondo, con lo cual tampoco es la posición correcta. Yo tengo que ir, como os decía, de una forma paralela y horizontal y paralela al fondo. Esa sería la posición correcta a la que tendría que ir. A esto lo llamamos trimado. Factores de seguridad. Cuando estamos en flotabilidad neutra, voy a estar más cómodo debajo del agua. Además, voy a tener que aplicar un menor esfuerzo. Consecuentemente, se va a traducir en un menor cansancio y un menor consumo. También hay menor acumulación de gases inertes. Cuando yo estoy haciendo mucho ejercicio, estoy perfundiendo mucha sangre hacia los tejidos, con lo cual estoy gastando mucho aire. Pero además, también al haber más intercambio gaseoso, el nitrógeno se va a estar difundiendo mucho más que si no estoy haciendo tanto ejercicio. Con una flotabilidad positiva es muy
muchas veces es imposible mantener la profundidad de parada, con lo cual ya tenemos un primer riesgo. Los ascensos pueden ser incontrolados, es decir, el típico boyazo que podemos ver sobre todo en buzadores más noveles. Tenemos dificultad para controlar la velocidad de ascenso. Si estamos flotando, nos va a costar mantener una velocidad de ascenso pequeña. Si la flotabilidad es negativa, también vamos a tener problemas de controlar esa parada de profundidad o esa parada de seguridad o de descompresión. Por otro lado, podemos estar haciendo daño al medio ambiente, ya bien sea porque tengamos que estar poniendo las manos o bien porque, esto sería el caso de tener una flotabilidad positiva, que iríamos inclinados hacia abajo, con lo cual iríamos poniendo probablemente las manos en el fondo. Pero además, si lo que tengo es una flotabilidad negativa, yo no voy a ver dónde están dando mis aletas, no voy a controlarlo. Daros cuenta que se está alargando las dimensiones de nuestro cuerpo. Consecuentemente, cuando esté aleteando, voy a estar pegando aletazos en el fondo, rocas y plantas y demás. Con lo cual estoy matando bichos o dejándolos al descubierto para que vengan los depredadores y se alimenten de ellos. Sigue habiendo una dificultad para controlar la velocidad de descenso y también la imposibilidad de ascender. Esto ya sería un caso extremo. En el caso de que entráramos en una situación en la que los plomos y el lastre, y no solamente el lastre, o sea, que tengamos una velocidad negativa y tiende a hundirnos, nos puede llegar a costar incluso llegar hacia la superficie, siéndonos incluso imposible hacerlo. Ya ni que decir tiene que si tenemos una flotabilidad negativa, al llegar a la superficie nos podemos encontrar en un problema o darnos un susto, ya que no podemos mantener la cabeza fuera del agua y consecuentemente podríamos pasar un mal rato. Medioambientalmente, al no poder mantener una buena flotabilidad, vamos a estar tocando piedras y el fondo para intentar estabilizarnos. Podemos estar dando aletazos, como decía, sobre el lecho marino, matando bichos y, aparte que vamos a estar levantando una polvareda que el que viene detrás va a acordarse de nosotros. Tenemos una falta de control a la hora de acercamientos o acercarnos hacia organismos que estén en flotabilidad. Por ejemplo, las medusas. Si nosotros estamos cerca a lo mejor de alguna medusa y de repente tenemos una flotabilidad que no somos capaces de controlar, sin querer nos podemos estar dando contra ella, o contra el casco de un barco, o contra cualquier incluso organismo que pueda estar en flotabilidad. Durante la presentación hemos visto ejemplos gráficos del principio de Arquímedes. Hemos visto lo que es la flotabilidad negativa, neutra y positiva. El principio enunciado del principio de Arquímedes. También hemos visto unas matemáticas un poco más rollo de cómo se explicaba el principio de Arquímedes. Hemos visto los distintos tipos de flotabilidad y el perjuicio que tiene. Lo que es el trimado, es decir, tenemos que tratar de bucear siempre de forma paralela al fondo. Y los riesgos que conlleva tener tanto una flotabilidad positiva como una flotabilidad negativa. Como conclusión, tenemos que saber que debemos de tener una flotabilidad neutra, que va a ser la que vayamos a estar más cómodos, vamos a gastar menos aire y encima nos causa menos riesgos a nosotros y a todo el medio ambiente. Espero que el vídeo os haya gustado, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.